Hoy vamos a realizar el backup de esta tarjeta con chasis CV338H-A32. Vamos a hacer el backup de la memoria eMMC, para lo cual la vamos a despegar y la vamos a montar en el programador RT809H para hacer un respaldo del software para futuras reparaciones. Como primer paso, vamos a comprobar el buen funcionamiento de la misma conectándola al probador de tarjetas MAI, el TB160. Ahí pueden ver la numeración de la memoria. Dice que es una KLM8G1GEME. Es una memoria eMMC de 8 gigas. Vamos a conectar la tarjeta, le vamos a poner cable para conectarla a la corriente. Vamos a conectarle un teclado y vamos a conectarla al TB160 para comprobar que la tarjeta esté 100% funcional. Acá ya le conectamos el teclado, conectamos cable, conectamos un cable LVDS. Vamos a encender la tarjeta. Y ahí pasa a verde, ahí sale el logo. Es una tarjeta Sankey para una pantalla de 32 pulgadas. Y ahí está cargando el sistema. Y ya ahí está completamente funcional la tarjeta. Vamos a apagarla para sacar la memoria eMMC y sacar el software, sacar el respaldo, volverla a revalidar y colocarla nuevamente en la tarjeta. En este caso vamos a utilizar la placa magnética con su respectivo stencil para la memoria BGA 153 y vamos a utilizar el programador RT809H con su respectivo zócalo para hacer el respaldo. Vamos a proceder a sacar la memoria. Para eso vamos a utilizar la estación de aire caliente a una temperatura de 390 a 400 grados y una velocidad del aire de 3 para sacar la memoria más fácilmente. Acá estamos procediendo a calentar la memoria para extraerla. Y ya la extrajimos. Vamos a proceder a limpiarla. Vamos a proceder a limpiarla, ya la extrajimos. Vamos a esperar a que se enfríe un poco. Acá ya la tenemos, vamos a limpiarla. Vamos a proceder a colocarla en la placa magnética para limpiarla. Ahí ya la colocamos en la placa magnética, en la parte de limpiar la memoria. Ahí la pueden ver en el microscopio. Vamos a ponerle más flux y vamos a proceder a limpiarla con el cautín para pasarla a limpiarla bien y pasarla al programador. Aquí ya estamos colocándole flux. El flux que estoy utilizando es de la marca Antex, que no necesita limpiarlo a la hora de colocar la memoria en la tarjeta. Vamos a colocar soldadura en el cautín y muy suavemente, sin presionar, vamos a limpiar la soldadura para no dañar los pads. Ya una vez que limpiamos la soldadura, vamos a
a usar un pedazo de malla para quitar el exceso de soldadura. Acá como pueden ver ya quitamos el exceso de soldadura. Vamos a proceder a pasarla a la parte de revalinado para montarla en el programador y extraer los datos para guardarlos. En ese caso colocamos las calzas para sentar la memoria y vamos a colocar la memoria. Esa es la posición que lleva. Vamos a darle otra limpiadita con un aplicador. Y vamos a limpiar estas partes que se ven un poquito más oscuras. Para que la soldadura se adhiera bien. Y vamos a colocar el stencil. Ya lo tenemos colocado. Vamos a colocar soldadura en pasta. Ya como pueden ver, ya colocamos la soldadura. Vamos a volver a encender la estación de aire caliente. Y vamos a trabajar con una temperatura de 350 grados para deshacer la soldadura. Como pueden notar, ya la soldadura se derritió. Vamos a esperar a que se enfríe para que endurezca. Y procedemos a limpiar. Ya pueden notarse que ya las esferitas se formaron. Estamos limpiando con alcohol. Para proceder a sacar la memoria y
limpiarla bien. Acá, como pueden notar, ya todas las esferas se formaron, ya se limpió la memoria. Vamos a pasarla al programador, al RT809H, para sacar la información, hacer el respaldo y luego volverla a colocar en la tarjeta. Acá ya tenemos el programador conectado a la computadora. Aquí tenemos la memoria para colocarla. Vamos a abrir el programa para poder utilizarlo. Ya detectó el programador. Vamos a colocar la memoria en el zócalo para su lectura. Vamos a buscar la posición para colocarla en el programador para que no vaya a dañarse la memoria. Ya ahí la tenemos colocada. En este caso, la patilla 1 de la memoria iría aquí, en esta parte. Y vamos a cerrar, colocarla bien. Cerramos el zócalo. Y ya ahí la tenemos lista, montada para leerla. Buscamos la función para identificar la memoria. Dice que una MMC 3.3 voltios. Está buscando la información, dice que todo está bien. Y vamos a darle leer. Y nos da la opción de guardarla. Vamos a guardarla en el escritorio. Dice que la memoria está de un 0 a un 10% y es una memoria de 8 gigas. Ya leyó y guardó los boot 1, boot 2 y está leyendo la parte de user, que sí se lleva bastante tiempo. Vamos a pausar el video. Ahí el indicador está parpadeando, indicando que está leyendo la memoria. Ahí nos dice que ya va por un 69% de la lectura de los datos. Y ya aquí nos indica que ya terminó. Vamos a comprobar los archivos que se extrajeron. Ahí está la carpeta. Se extrajeron 6 archivos. Y esos son los que se van a guardar para en una próxima que llegue una tarjeta con problemas de software. Se le instalan esos archivos para corregir el problema. Ahora lo que nos queda es renombrar la carpeta, comprimirla y volver a montar la memoria en la tarjeta. Vamos a hacerle limpieza a la tarjeta para montar la memoria. Acá pueden ver que ya se le hizo limpieza a la tarjeta. Vamos a colocar flux para volver a colocar la memoria y que ya quede la tarjeta otra vez funcional. Aquí ya se acomodó la memoria, se centró para volver a instalarla. Ahí pueden ver que ya la memoria está centrada y en su posición. Vamos a proceder a volver a soldarla y probar nuevamente la tarjeta. Acá ya volvimos a instalar la memoria. Nuevamente volvimos a armar todo, le pusimos el cable de la corriente, pusimos teclado. Ahí, como pueden ver, el indicador rojo está encendido. Vamos a darle power para verificar que la tarjeta quedara otra vez 100% funcional. Damos power y ahí vemos que ya la tarjeta encendió y está dando todas las funciones. Ya se hizo el respaldo de la memoria MMC para en un futuro reparar tarjetas de este tipo que vengan con problemas de software, ya que en esta marca es un poco difícil conseguir software. Entonces se hacen estos respaldos para poder cumplir con las reparaciones. Recuerde que estamos en San Mateo de Alajuela, Costa Rica. Y también pedirles que le den like al video, que se suscriban al canal para que me ayuden a crecer.
Y si ocupan el BIN de la memoria, está disponible para el que lo ocupe. Nada más me escriben y yo con mucho gusto se lo facilito. Nos vemos en el próximo video.